Nosotros somos estudiantes del curso premédico de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt. Les venimos a hablar de la segunda parte del sistema nervioso y el sistema endocrino. Los que conforman el grupo son Walter Andrés Espitia, Manuela Gómez, Valentina Tobón, Juan Camilo Vargas y quien les habla, Juan Pablo Incapié. El primer tema es el rombencéfalo. Como podemos observar en la imagen, el rombencéfalo se encuentra en la parte inferior del mesencéfalo y ubicado en la parte superior de la médula espinal. El mesencéfalo. El mesencéfalo, también llamado cerebro medio, es la estructura superior del tronco del encéfalo. Une el puente troncoencefálico o puente de Barolio y el cerebelo con el diencéfalo. Está atravesado por un conducto estrecho, el acueducto de Silvio, también llamado acueducto cerebral, por donde circula el líquido cefalorraquídeo desde el tercer hacia el cuarto ventrículo. Está integrado por el tectum, techo, que se localiza en la porción dorsal del mesencéfalo, y el tegmentum, el tegmento, que es la porción del mesencéfalo situada debajo del tectum, el techo. Incluye en su espesor varios núcleos que controlan los movimientos oculares. La sustancia gris periacueductal, constituida por cuerpos celulares de neuronas. El núcleo rojo y la sustancia negra, que son componentes importantes del sistema motor. Se pueden describir tres caras: la anterior, la lateral y la posterior. A continuación vamos a describir las tres caras del mesencéfalo. La anterior es la fosa interpeduncular, limitada a cada lado por el pedúnculo cerebral, quedando así constituido un espacio triangular de base superior. En la parte anterior encontramos el tuber cinereum y en la parte posterior existe una zona perforada por pequeños vasos sanguíneos. En un pequeño surco situado en el lado medial del pie del pedúnculo cerebral tiene su origen aparente el nervio motor ocular común o tercer par craneal. La segunda cara es la lateral, el tubérculo cuadrigémino, anterior con el cuerpo geniculado lateral o externo y la cintilla óptica. Conecta los tubérculos cuadrigéminos posterior con el cuerpo geniculado medial o interno. La tercera cara es la cara posterior, donde se encuentran los cuatro colículos o tubérculos cuadrigéminos. A este nivel, por debajo del tubérculo cuadrigémino posterior, tiene su origen aparente el nervio patético troclear o cuarto par craneal. La función del mesencéfalo tiene tres principales. La primera es conducir impulsos motores desde la corteza cerebral hasta el puente troncoencefálico y conduce impulsos sensitivos desde la médula espinal hasta el tálamo. La segunda función, los tubérculos cuadrigéminos superiores coordinan los movimientos de los globos oculares en respuestas a estímulos visuales y a otros estímulos, y los tubérculos cuadrigéminos inferiores coordinan los movimientos de la cabeza y tronco en respuesta a estímulos auditivos. Y la tercera función principal contiene el núcleo de origen para los nervios craneales 3, el tercer par craneal, también denominado nervio oculomotor, y el cuarto, denominado nervio patético. En esta siguiente imagen, si nos ubicamos en cada uno de los números, del 1 al 12, podemos ver dónde se encuentran los 12 pares de nervios. Vamos a nombrar los 12. El primero es el nervio olfatorio, el segundo el nervio óptico, el tercero el nervio oculomotor, el cuarto nervio troclear, el quinto nervio trigémino, el sexto nervio abducente, el séptimo nervio facial e intermediario, el octavo nervio vestibulococlear, el noveno nervio glosofaríngeo, el décimo nervio vago, el undécimo nervio accesorio y el decimosegundo nervio hipogloso. Ahora seguimos con el metencéfalo.
Es una categorización de desarrollo de porciones del sistema nervioso central. El metencéfalo se compone de la protuberancia y el cerebelo. Contiene una porción del cuarto ventrículo y el nervio trigémino, nervio motor ocular externo, nervio facial y una parte del nervio vestíbulo coclear. El metencéfalo se encuentra por debajo de la parte posterior del cerebro y por encima del bulbo raquídeo. En esta siguiente imagen podemos observar dónde se encuentra ubicado el metencéfalo. En esta imagen se encuentra ubicado en la parte de color naranja, y en esta parte se encuentra también ubicado en la parte de color naranja, en las dos figuras que observamos ahí. A continuación voy a dar a conocer lo que se conoce como el mielencéfalo. Se conoce como la primera vesícula del encéfalo. Es el sistema nervioso embrionario originada por el rombencéfalo o cerebelo primitivo posterior, y que posteriormente dará lugar al bulbo raquídeo. Bueno, las funciones del mielencéfalo básicamente son las autómicas de respiración, conducción por la vía de los tactos nerviosos, digestión, la frecuencia cardíaca, digestión y estornudos. El mielencéfalo es la porción más inferior del tronco cerebral. El mielencéfalo está compuesto por el bulbo raquídeo. Se asocia a actividades motoras iniciadas en otras partes del sistema nervioso. Contribuye al control de los movimientos voluntarios proporcionándoles precisión y coordinación. Regula y coordina la contracción de los músculos esqueléticos. Controla los impulsos necesarios para llevar a cabo cada movimiento, apreciando la velocidad y calculando el tiempo que se necesitaría para alcanzar un punto deseado. Asimismo, frena los movimientos en el momento adecuado y necesario. Ayuda a predecir las posiciones futuras de las extremidades. Es esencial para el mantenimiento de la postura y el equilibrio por sus conexiones kinestésicas y vestibulares. Cerebelo. Es una estructura que se ubica detrás del tronco encefálico y debajo del lóbulo occipital de los hemisferios cerebrales. En su parte externa está formado por una sustancia gris y en la interna por una sustancia blanca. Su función es dirigir la actividad motora del individuo, controla los movimientos musculares amplios como caminar. Los pares craneales. Los pares craneales en total son 12 nervios que pueden verse en la superficie ventral de la base del cerebro. Algunos llevan información desde los órganos sensitivos hasta el cerebro, otros controlan músculos, otros están conectados a glándulas u organismos internos, por ejemplo el corazón y los pulmones. En este diagrama podemos ver los pares craneales que van de 2 en 2, que son nervio olfatorio, que son estos, nervio óptico, nervio trigémico, nervio facial, nervio vago, nervio hipogloso, nervio espinal, nervio glosofaríngeo, nervio motoro ocular externo, nervio acústico o vestíbulo coclear, el primer par craneal es el olfatorio. Este es de tipo sensitivo y tiene origen en la mucosa olfatoria. Su función es involuntaria con el olfato. El segundo par es óptico. Es de tipo sensitivo, tiene origen en la retina. Su función está involucrada con la visión. El tercer par es motor ocular común. Es de tipo motor y tiene origen en el mesencéfalo. Su función es la motilidad del ojo en el receptor superior inferior, interior y oblicuo inferior. El cuarto par es troclear o patético. Es de tipo motor y su origen está en el mesencéfalo posterior.
Su función es la motilidad del ojo oblicuo superior. El quinto, trigémino, es de tipo mixto y su origen está en la protuberancia. Su función motora está dada en la masticación y su función sensitiva en la sensibilidad de la cabeza. El sexto par es motor ocular externo, es de tipo motor y su origen está en el surco bulbo protuberancial. Su función es la motilidad del ojo recto externo. El séptimo par facial es de tipo mixto y su origen está en el surco bulbo protuberancial. Su función motora está dada en la mímica facial y su función sensitiva está en el gusto. El octavo par es auditivo, vestíbulo coclear. Es de tipo sensitivo y tiene origen en el surco bulbo protuberancial. Su función está dada a la audición y equilibrio. La novena es el glosofaringio. Es de tipo mixto y tiene origen en el bulbo. Su función motora es la deglución y su función sensitiva es la del gusto. El décimo par es neumogástrico o vago. Es de tipo mixto, tiene origen en el bulbo. Su función motora está relacionada con las cuerdas vocales y su función sensitiva está dada en el gusto de la raíz de la lengua y la sensibilidad general de la faringe, exófago, laringe y tráquea. El onceavo par craneal es la de la espinal o accesorios, es de tipo motor y su origen está en el bulbo, tiene función del movimiento de la cabeza. El doceavo par craneal es el hipogloso, es de tipo motor y su origen es en el bulbo. Su función es la motilidad de la lengua. En esta gráfica tenemos un ejemplo de los pares craneales, dónde están ubicados y sus funciones principales. El sistema nervioso autónomo es el que se gobierna por sí solo, es decir, es casi dependiente de la voluntad. Su función es regular estados y procesos como el ritmo cardíaco, la presión arterial, la temperatura corporal, el flujo del aire respiratorio, el diámetro pupilar, la digestión, el metabolismo de la energía, la defecación y la micción. El sistema nervioso autónomo maneja en silencio muchos procesos inconscientes responsables de la homeostasis del cuerpo. El sistema nervioso autónomo es el motor que controla las glándulas y los músculos cardíacos y liso. Sus órganos de destino son las vísceras torácicas, el abdomen y las abdominopélvicas y en algunos efectores cutáneos. Actúan a través de dos fibras nerviosas pre- y postganglionales que van desde el sistema nervioso central al efector. El sistema nervioso tiene dos grandes divisiones que se llaman sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático adapta el cuerpo para la actividad física, aumenta el estado de alerta, el ritmo cardíaco, la presión arterial, el flujo del aire pulmonar, la contracción de glucosa en sangre y la circulación sanguínea a los músculos cardíacos y estirados. Al mismo tiempo reduce el flujo sanguíneo a la piel y el tubo digestivo. El sistema nervioso parasimpático es el tranquilizante en muchas funciones corporales, reduce gastos de energía, digestión y eliminación de desechos. Tanto el sistema simpático como el parasimpático trabajan al mismo tiempo, solo son estimulantes o tranquilizantes en el cuerpo humano. El sistema endocrino es un conjunto de órganos y tejidos que liberan hormonas, está compuesto de glándulas endocrinas, responde a los estímulos liberando hormonas, sus secreciones se liberan directamente al torrente sanguíneo.
La endocrinología es la ciencia encargada de estudiar este sistema. Las principales glándulas son la glándula pineal, la hipófisis, el hipotálamo, la glándula tiroides, el timo, la glándula suprarrenal, el páncreas, la glándula paratiroideas, las gónadas, que son los ovarios en las mujeres, y los testículos en los hombres. Las glándulas que componen el sistema endocrino son el hipotálamo, que tiene forma de embudo aplanado, forma el piso y las paredes del tercer ventrículo del encéfalo. La hipófisis, que es la que tiene el control de la secreción de casi todas las glándulas endocrinas. Está formada por dos lóbulos, el anterior y el posterior. Entre ambos existe otro lóbulo pequeño, el intermedio. Tiene estricta relación con el hipotálamo. El timo es una glándula bilobulada en el mediastino superior del corazón, debajo del manubrio esternal. La glándula pineal está adjunta al techo del tercer ventrículo del encéfalo, debajo del extremo posterior del cuerpo calloso. La tiroides o glándula tiroidea está localizada en la parte anterior y a cada lado de la tráquea. Segrega una hormona que controla el metabolismo y el crecimiento. Si el organismo no dispone de yodo, la tiroides no puede producir hormonas. La paratiroides o glándula paratiroidea produce la hormona paratiroidea, que estimula las siguientes funciones: liberación del calcio, absorción de los alimentos y conservación del calcio en medio de los riñones. Está incrustada de manera parcial en la superficie posterior de la glándula tiroidea. Una cápsula fibrosa delgada la separa de los folículos tiroides. Sin embargo, a menudo se presentan en otras ubicaciones, desde la hioides en la parte más superior hasta el arco aórtico en la parte más inferior. Las glándulas suprarrenales están situadas en el polo superior de ambos riñones. Las reacciones de las hormonas adrenalina y noradrenalina que secreta ayudan al organismo a enfrentarse a situaciones de urgencia de forma más eficaz. También producen pequeñas cantidades de hormonas masculinas y femeninas. El páncreas es una glándula elongada y esponjosa que se localiza debajo y detrás del estómago. La mayor parte de él es retroperitoneal. Secreta la insulina, que lleva a cabo tres funciones principales: aumentar el metabolismo de la glucosa, disminuir la cantidad de glucosa en la sangre, aumentar la cantidad de glucógeno almacenado en los tejidos, y además favorece la formación de proteínas y almacenamiento de las grasas. Las gónadas en las mujeres son los ovarios y en los hombres los testículos. Las hormonas. Una hormona es una sustancia química secretada en los lípidos corporales por una célula o un grupo de células que ejerce un efecto fisiológico sobre otras células del organismo. Ejemplo: la prolactina, tirotropina, hormona del crecimiento, melantropina y vasopresina. Su distribución por el torrente sanguíneo da lugar a una respuesta que, aunque es más lenta que la de una reacción nerviosa, suele mantenerse durante un periodo un poco más prolongado. Las hormonas regulan muchas funciones en los organismos, incluyendo entre otras el estado de ánimo, el crecimiento, la función de los tejidos y el metabolismo, por otras células especializadas y glándulas endocrinas. Actúa como una red de comunicación celular que responde a los estímulos liberando hormonas y es el encargado de diversas funciones metabólicas del organismo. Aparte de las glándulas endocrinas especializadas para tal fin, existen otros órganos como el riñón, el hígado, el corazón y las gónadas, que tienen una función endocrina secundaria. Por ejemplo, el riñón segrega hormonas endocrinas como la eritropoyetina y la renina. Muchas gracias por la atención prestada.